4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Vamos a orar. Padre, Señor de gloria, le damos muchas gracias por este privilegio maravilloso que nos da de estar aquí, Señor, reunidos en su nombre, de reconocer, Señor, y así de esta manera conducirnos como sus hijos. Somos sus hijos, su iglesia, su pueblo. Gracias porque hasta aquí, Señor, nos ha suplido, nos ha bendecido, ha enriquecido nuestro caminar, nuestras vidas en todo sentido, Señor, y queremos darle gracias. Disponemos nuestro corazón a su palabra y también disponemos, Señor, nuestro servicio para ti, Señor, y traemos hoy un presente para glorificarte, Señor, sabiendo que tú eres bueno y fiel. Gracias. Bendice a tu iglesia, Amador Alegre, y que todos, Señor, en esta hora tengamos el corazón dispuesto para recibir tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Antes de que te sientes, saluda a alguien, y si tienes una ofrenda, un presente para glorificar al Señor, puedes pasar con libertad y con gozo, y después de esto puedes ocupar tu asiento para estar dispuestos a recibir la palabra del Señor. Amén. Amén. Un gusto poder verles y poder saludarles, estar aquí este día miércoles, ya finalizando prácticamente el primer mes de este 2019. Hoy vamos a llamar a este mensaje cambiando nuestros pensamientos. Y desde luego nuestra mente está muy relacionada con nuestras emociones y con lo que vemos y escuchamos. Y entonces de eso formamos pensamientos. Y de los pensamientos nosotros tomamos decisiones. Así que lo que pensamos, básicamente eso es lo que somos y lo que hacemos. Y aquí el escritor, David, le dice al Señor: Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. ¿Para qué querría David conocer los caminos y las sendas del Señor, sino para caminar en ellas? Y luego dice el verso 5, porque no es suficiente con que conozcamos la voluntad de Dios, sino conocerla y caminar en ella. Y luego dice: encamíname en tu verdad. En otras palabras, acompáñame, sedúceme, llévame, tómame de la mano para caminar en tu verdad y enséñame. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Si yo quise leer este pasaje para entrar a este tema de cambiando nuestros pensamientos. ¿Por qué es tan importante, tan necesario cambiar nuestros pensamientos? Los pensamientos de Dios, dice el libro de Isaías, que son diferentes, distintos, como son así de alto los cielos y la tierra, así son de diferentes y de elevados. Los pensamientos de Dios en referencia a nuestros pensamientos. Hay un pasaje que sin duda es el indicado. No podríamos tomar otro pasaje sino este de Romanos capítulo 12, versículo 2, que sin duda te lo sabes de memoria, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero leer de este mismo pasaje. Me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Ya lo leímos en la versión de 1960, y en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Nuevamente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas
al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual, la manera de Dios es buena, agradable y perfecta. Si necesitamos que Dios cambie, renueve nuestra manera de pensar, ¿entiendes? Y algo que me gusta mucho es cómo Dios es paciente con nosotros. Él sabe que nosotros queremos volver a nuestros pensamientos antiguos, a los pensamientos habituales. Y yo quiero mostrarles aquí por la palabra de Dios, vamos al libro de Mateo, del capítulo 16, Mateo capítulo 16, la manera de pensar del hombre, cómo de pronto vuelve otra vez a los hábitos y a los razonamientos. Y de pronto en este capítulo, Mateo 16 y el verso 16, allí un hombre llamado Pedro, el apóstol Pedro, tiene una revelación, ¿verdad? De parte de Dios, una revelación del Padre. Jesús lo alaba y le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, ¿verdad? Dijeron algunos de los demás por ahí, pues unos dicen que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas, ¿verdad? Y cuando él pregunta de manera directa: ¿y ustedes? ¿Para ustedes quién soy? Entonces es Pedro el que responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que vemos aquí en la palabra del Señor, desde el verso 21, un poquito más adelante, enseguida de esta declaratoria, dice el verso 21: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mira, Jesús estaba impregnado, su pensamiento, su mente, su entendimiento, su razonamiento de la voluntad del Padre. Él sabía que esto era lo que convenía. Él sabía que esto era lo que iba a traer salvación, rescate, vida eterna a la humanidad. No había otra alternativa, no había otro medio. O sea, este era el pensamiento de Dios. El Padre le había revelado al Hijo los pensamientos que Él tenía, pensamientos de bendición, pensamientos de vida. No eran nocivos, no eran dañinos, no eran destructivos, eran de vida. ¿Sí me entiendes? Esta era el pensamiento del Padre revelado al Hijo, y Él se los empieza a revelar a sus discípulos. Les empieza a decir: grábense en su entendimiento, véanlo de esta manera. Es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca mucho, y va a ser de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, de quienes yo voy a enfrentar esta persecución, y a causa de eso voy a entregar mi vida en el madero. Y entonces cuando esto acontece, dice el verso 22, entonces Pedro, ¿qué hizo Pedro? Si unos versículos anteriores, quizás, no sé, unos minutos, unas horas antes, ¿verdad? Habían tenido una conversación espiritual, habían tenido habían coincidido en ese lenguaje celestial, ¿verdad? Y Jesús se lo reconoce, le admite, le dice: Pedro, estás caminando en estos niveles de unción, de revelación del Espíritu Santo. Y entonces Pedro se lo toma muy en serio, y cuando escucha a Jesús hablar de esta manera, mostrando el pensamiento, el plan del Padre, dice que le toma parte. O sea, yo creo que Pedro le dijo: Señor, mira, ven, los demás no nos van a entender de estas cosas profundas, de estas cosas espirituales, ven. Y lo toma aparte y dice que le empieza a reconvenir, o sea, tratándolo de convencer, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo que dice a continuación? Verso 22, comenzó a reconvenir diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y entonces ahí vemos dos hombres espirituales, desde luego, dos hombres de ministerio, dos hombres con madurez, sin duda, pero uno pensando el pensamiento del Padre,
y el otro pensando el pensamiento humano, con el razonamiento humano. Sí. Ahora, no juzguemos mal a Pedro, porque sin duda muchos de nosotros caemos de manera muy constante en este tipo de pensamientos, de razonamiento, de congruencia, de buscar la forma más apropiada de tomar las cosas. Pedro le dijo: Señor, ten compasión de ti, no te condueles ni siquiera de ti mismo, o sea, nunca te suceda esto de que tú sufras. Pero dice en el verso 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, escucha bien, Jesús no reprendió al diablo, Jesús reprendió a Pedro, porque los pensamientos son parte de nuestra capacidad, de nuestra decisión. O sea, tú y yo decidimos qué pensamientos admitimos, qué pensamientos están en nuestra mente, porque tus pensamientos, o tú gobiernas tus pensamientos o tus pensamientos te gobiernan a ti. Y si no sabemos gobernar nuestros pensamientos, entonces nuestros pensamientos nos gobiernan, y ahí el enemigo es muy astuto y él va a traer una influencia directa de cómo manejar nuestras vidas a través de pensamientos. Este es el área donde el enemigo tiene mucho enfoque y tiene mucho propósito en nuestra vida. Él sabe que si puede tocar nuestros pensamientos, entonces toca todo nuestro ser, toca todo nuestro entorno, nuestras generaciones van a ser tocadas cuando él puede tocar nuestros pensamientos. ¿Qué fue lo que le dice el Señor a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás. No es que Pedro sea Satanás, pero la palabra Satanás quiere decir adversario, opositor, alguien que está en contra. ¿Me entiendes? Esto quiere decir la palabra Satanás. Le estaba diciendo: quítate delante de mí, mi opositor, el que me estorba para cumplir la voluntad de mi Padre. Eso es lo que dice: me eres tropiezo. Y le dice el por qué: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que vamos a partir de aquí. Hay dos formas de pensar: la forma de pensar del hombre, que aquí la vemos muy clara en la expresión de Pedro, y la forma de pensar de Dios. Tal pareciera que la forma de pensar de Dios siempre tendría que ser buena para con nosotros en el sentido humano. Tal pareciera que siempre la forma de pensar de Dios para con nosotros sería de cierta conmiseración, de ciertos cuidados, de ciertos apapachos, ¿verdad? Pero mira, la forma de pensar de Dios va más allá de lo superficial. Siempre va a lo concreto, a lo real, a lo verdadero. Así que yo quiero que partamos de aquí entendiendo que hay dos formas de pensar. Y vuelvo a retomar lo que leíamos en Romanos 12:2, ¿verdad? Y ahora sí lo vamos a entender mejor. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Vamos a tener cuidado con esto. Quiero llevarte a una cita más. Ahorita vamos a ir paso a paso desmenuzando esto, y vámonos a 1 de Corintios en el capítulo 2. Primera de los Corintios capítulo 2, y dice el verso 14: dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que está hablando, dice que hay un hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural? Aquel que no tiene al Espíritu Santo, o aquel que no piensa de acuerdo a la palabra y al Espíritu Santo. Lo complementa el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
¿sí? Así que aquí tenemos al hombre natural y al hombre espiritual. Ahora yo quiero que entendamos aquí, cuando habla del hombre natural, no está hablando del perdido, de aquel que está sumergido en el pecado, en los vicios. Está hablando del hombre que viene a la congregación, que viene a la iglesia, pero que de pronto empieza a razonar con su mente natural. Aquí no está hablando de mente corrompida ni pecaminosa, está hablando de la mente humana, del razonamiento humano. Y dice que entonces estos pueden diferir un poco. Yo quiero regresar un poquito a la escritura, porque este párrafo empieza desde el verso 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pablo, está diciendo que cuando él fue a anunciar el evangelio, no vino con palabras persuasivas, ¿verdad?, de humana sabiduría, dice el verso 4, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces el verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y dice el verso 9: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene cosas hermosas preparadas para ti, para mí, que le amamos al Señor. Y estas cosas preparadas no son para un día ya en la eternidad, son para este tiempo, pero las va a ir revelando. ¿A quién las va a ir revelando? A los que no nos quedamos en el pensamiento humano, natural, sino venimos y buscamos el discernimiento espiritual. ¿Cómo viene el discernimiento espiritual? Pues por la comunión con el Espíritu Santo y por el conocimiento de la palabra de Dios. Lo que veíamos en los primeros versículos hace un momento de Salmo 25, versos 4 y 5, es que David está diciendo: Señor, enséñame tus caminos, enséñame, condúceme en tu vereda, ¿verdad? Enséñame, revélame, porque la sabiduría viene de Dios, porque el conocimiento viene de Dios. Sí, de Él es de quien aprendemos. Nosotros necesitamos ser instruidos, enseñados por el Señor. Pero si yo trato de entender a Dios con esta mente finita, natural, voy a chocar, porque no voy a poder discernir, que fue lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Porque de pronto Pedro, ya sintiéndose ese hombre espiritual en conexión con Cristo, y escucha a su maestro diciendo lo siguiente: es necesario que yo suba a Jerusalén. Es necesario que yo padezca mucha persecución, y voy a padecer persecución de los escribas, de los fariseos, de los doctores de la ley, y voy a ir a la muerte. Tú y yo hubiéramos hecho lo mismo, ¿entiendes? Exactamente lo mismo, porque esta mente humana, esta mente natural, es la que está siempre en operación en nosotros, ¿sí? Y entonces Jesús le enseña a Pedro que tiene que dejar de pensar solo con el pensamiento natural. Aquí la palabra del Señor, donde estamos en 1 Corintios capítulo 2, dice lo siguiente: pero Dios, el verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿De qué está hablando? De estas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Dice, pero Dios nos las revela a nosotros. Por eso te digo, no son cosas preparadas para el tiempo postrero, son cosas disponibles para ahora. Pero son cosas disponibles que no pueden ser recibidas ni entendidas con el entendimiento humano, con el entendimiento natural. Pero dice que Dios nos la revela por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, o así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, levanta tu mano y di conmigo: nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Por eso dice en el verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No, es como hablar un idioma diferente, es como hablar un dialecto, un lenguaje diferente. No vamos a entender, ¿verdad?
Es como cuando le hablas a alguien que no oye, ¿verdad? Y te cambia la frase, entiende otra cosa, ¿verdad? Y yo recuerdo hace muchos años que en mi pueblito, todo lo que teníamos de diversión era un cine, ¿verdad? De esos que te pasaban las mismas películas vez tras vez. Y entonces anunciaban por una bocina, un micrófono, ¿verdad? Y la película que seguía. Y resulta que entonces a veces el señor no era nada discreto ni nada, era medio especial. Y le hablaba a su esposa por el micrófono, por el altavoz, ¿verdad? Hasta su casa. Y un día le dice: mujer, ahorita que te vengas a la casa, tráeme el sueldo, ¿verdad? El cambio para las entradas. Y entonces la esposa resulta que llega y le trae un suéter, pero de los más gruesos, ¿verdad? Y era el tiempo de calor, ¿verdad? Y resulta que llega y le dice: aquí está, lo que me pediste. ¿Qué te pedí? Pues me pediste el suéter, ¿verdad? Ay, dije el sueldo. Y en el micrófono, dándole el micrófono, ¿verdad? Y reprendiendo a la esposa, porque a veces nosotros escuchamos, y lo mismo sucedería aquí, cuando nosotros queremos con esta mente humana entender lo espiritual. Vamos a confundir, vamos a malentender los términos de Dios. Dice que tenemos que ser espirituales. ¿Cómo nos volvemos espirituales? ¿Habrá alguna fórmula de hacernos? No, la única forma es en comunión. Es por la comunión con el Espíritu Santo. Pedro estaba entrando a esa dimensión de comunión con el Espíritu Santo. Jesús lo descubrió, Jesús lo vio, Jesús lo observó, Jesús se lo dijo: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. O sea, estás viniendo a esta dimensión de comunión, de intimidad, donde el Espíritu te revela, te habla, te muestra, te enseña. Pero mira, este hombre que estaba entrando en esta dimensión espiritual, a la vez seguía siendo un ser humano. Y tú y yo vamos a seguir siendo seres humanos. Por eso es que necesitamos, me gusta lo que dice Pablo, habla dos palabras. Primero dice, sino transformaos. Tiene que haber una transformación. Ahora, el propósito, no te enfoques en la transformación, sino, déjame te busco ese pasaje para que entendamos mejor. Aquí está, 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿Sí? Así que hay dos palabras, una de ellas es la transformación, para que vengamos a la renovación. Si no te enfoques tanto en el proceso o en el método de la transformación, sino lo que debemos de entender y que quede claro es que necesitamos ser renovados. Y esto es de manera constante, de manera diaria. Tú y yo nos tenemos que renovar, porque nuestra mente humana va a querer volver a sus mismos hábitos, a sus mismas formas, a sus mismas costumbres. Lo comentábamos con Luis el lunes, ¿verdad? Que es más fácil aprender lo nuevo que olvidar lo viejo. Nuestro problema no es abrirnos a lo que Dios tiene para mostrarnos. Nuestro problema es que nuestros hábitos, nuestras formas, nuestras ideas, nuestros conceptos son muy difíciles de olvidar y de dejar. Por eso es que usa el término sino transformados. Tiene que haber una transformación. Y dice entonces que las cosas espirituales, para el que piensa con la mente natural, dice que le son locura. Es una locura. ¿Sí? Por eso es que la gente nos dice que estamos locos, ¿verdad? Y tienen un poco de razón, porque nos ven como locos, porque hacemos cosas locas. Hacemos locuras. No te preocupes, siempre ha sido así. Pero estas locuras nos llevan al cielo. Y lo que vemos entonces aquí en la palabra, estamos todavía
capítulo 2 de Primera de los Corintios, dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y termino en el 16 aquí: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoce la mente del Señor? Es una pregunta. Luego dice: ¿quién le instruirá? Ahora, lo que está diciendo, ¿quién conoció la mente del Señor? O sea, ¿se puede conocer la forma, la manera de pensar del Señor? Me imagino que sí, pero ¿quién la conoce? Hay un dicho por ahí popular, ¿verdad? Que dice: ¿quieres saber cómo es Andrés? Vive con él un mes. Porque cuando tú tienes empatía, cuando tú tienes afinidad con una persona y convives con él, te das cuenta cómo piensa la persona. Antes de que hable, tú vas a saber cómo reacciona, cómo piensa, qué siente, ¿verdad? Seguimos en el 16. ¿Quién le instruirá? ¿Alguien podría instruir al Señor? Pedro trató de hacerlo. Le dijo: Señor, ¿que no tienes compasión de ti? O sea, le estaba diciendo: déjame a mí ayudarte. O sea, yo sí tengo compasión de ti. Tú no tienes compasión de ti, yo sí tengo compasión de ti. Nunca te acontezca tal cosa. ¿Quién instruirá al Señor? Pero termina este verso 16: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A quién se refiere con nosotros? La iglesia, por el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen aquí a Jesús ya? Si tienes a Jesús, tienes al Espíritu Santo. Quizás no mantienes una comunión y una relación tan íntima, tan estrecha con el Espíritu Santo, pero si tienes a Jesús, tienes al Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, entonces tienes los pensamientos, tienes la mente de Cristo. Y si no tienes la mente de Cristo o piensas diario con la forma de pensar de Cristo, entonces aquí está la mente de Cristo. Aquí por su palabra podemos conocer los pensamientos de Jesús. Y si tú te enfocas en la palabra, tienes como un hábito cotidiano leer la palabra, entonces la palabra va a estar en tu vida, en tu espíritu, y de eso va a estar llena tu mente, tus pensamientos. ¿Sí? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero ir a Efesios. Efesios capítulo 4, un poquito más delante ahí. Gálatas y luego Efesios, capítulo 4. El verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿De dónde vienen los deseos engañosos? De los pensamientos. Lo que pensamos, eso somos, porque eso hacemos. Ahora, déjame te llevo un poquitito atrás, empezando desde el verso 17, ahí mismo en este pasaje. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, aquí Pablo le está diciendo a la iglesia: solamente tienen dos alternativas, dos formas de pensamiento y de conducta. El pensamiento del que no conoce a Dios y el pensamiento del que tiene esta mente renovada. El pensamiento del que no conoce a Dios dice que es una mente de vanidad. Va a pensar en sí mismo, para sí mismo y por sí mismo. En la vanidad de su mente. Y el verso 18 todavía agrega un poquito más, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, hay tinieblas en el pensamiento del que no le permite al Señor la transformación de su pensamiento, de sus ideas, de sus conceptos. Entonces dice que va a haber cierta oscuridad, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice que
Hay dos cosas, cuando no tenemos la mente de Cristo, hay dos cosas aquí que están, que son de mucho estorbo. Sí, el verso 18 dice lo siguiente. Dice primero que hay ignorancia. Pero, aparte de ignorancia, dice que hay dureza de corazón. ¿Sí? Entonces vamos a estar dispuestos a que cambie nuestra forma de pensar. No porque vamos a andar divagando. ¿Cómo es que vamos a cambiar nuestra forma de pensar? Yo les decía, hay dos formas solamente de pensar, la de la mente natural y la de la mente espiritual. Ahí están las dos. Tú tienes esas dos formas de pensar. La de la mente humana, la de la mente natural, va a ser aquella en la que estés convencida de lo que tú palpas, tocas y ves. ¿Me entiendes? Pero la mente espiritual es aquella que se convicciona a través de la fe del propósito de Dios. Volvemos nuevamente con Pedro. Dice la Escritura que iban en la barca, iban atravesando el mar de Galilea, y luego hay un fuerte viento, y dice que aparece Jesús andando sobre las aguas. Y Jesús les dice, no tengan temor, yo soy. Y vuelve Pedro, ¿verdad? Y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Sí? Ten cuidado cuando tú le dices, Señor, si tú quieres, mira que yo vaya y que yo haga, porque Dios va a decir, ven chiquito, bájate, ¿verdad? Si eres tú, manda. No se la puso complicada, ¿verdad? Así que simplemente Jesús le mandó y le dijo, ven. Y ahí estaba, dos formas de pensar. La mente humana, la mente finita dice, no es posible. ¿Cómo? Y yo creo que él no sabía mucho, ¿verdad? Pero empezó a relacionar acá y las moléculas y la fórmula química y no, es que no es posible, ¿verdad? La mente humana. ¿Cuántas veces hemos sido estorbados por nuestro propio razonamiento en procesos, en cuestiones de fe, de decisiones? Nada más yo, gracias a Dios, que ustedes no, ¿verdad? Pero aquí está la mente humana. Dice que las cosas del espíritu para la mente humana son locura, porque no las puede entender ni tampoco las puede discernir. Y de pronto entonces Pedro dijo, pues ¿qué pierdo? ¿Qué pierdo? Y bien atrevido el muchacho se bajó de la barca y dice que empezó a andar sobre las aguas. ¿Empezó a hacer qué? Locuras. Fue una locura. Ahora, todo el mundo criticamos a Pedro. ¿Cuánto lo han criticado porque se hundió? Sí. Lo que vamos a hacer, los vamos a poner a practicar a ustedes. Para poder criticarlo así con capacidad de juicio, pues vamos a hacer lo mismo. Señor, a ver, yo quiero caminar sobre las aguas, ¿verdad? Dice que entonces comenzó a andar sobre las aguas. Aquel hombre estaba entrando a esta dimensión de lo sobrenatural. Aquel hombre estaba aprendiendo a ser transformada su forma de pensar, dejando la mente natural, la mente humana, y empezando a pensar por el Espíritu Santo. Sí, lo criticamos porque se hundió. No, reconozcámosle que se atrevió a caminar sobre las aguas. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos estas dos formas de pensar. La humana, la racional, la que dice si se puede, no se puede. Y muchas veces nosotros, ¿sabes qué? Dios está queriendo hacer cosas preciosas, hermosas, grandes sobre nuestra vida, usar nuestras vidas para que se provoquen milagros, para que haya sanidades, pero estorba la mente humana que dice, no, espérame. Pues mira, está en etapa terminal, tiene cáncer de colon. Todavía afuera, pues un dedo, ¿verdad? Pues se le mocha el dedo, pero
los intestinos, ¿cómo? Y nuestra mente humana nos dice, no, ni te atrevas, no ores. Ay, nomás dile, Señor, ten compasión de él y date la vuelta y vete. No te comprometas. La mente humana muchas veces nos va a estorbar. Por eso es que la palabra dice, no se conformen a este siglo, a la forma de pensar de este mundo. No se conformen. Porque te digo por qué no dice la palabra que no nos conformemos a la forma de pensar de este mundo, porque nosotros no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sabes de dónde somos? Somos de arriba. Somos espirituales, somos celestiales. Entonces, ¿cómo vamos a pensar? Dice la palabra, aquí lo tenemos, ¿verdad? Que tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Ah, pero muchas veces, aunque Cristo está en mí, yo no le permito que me deje pensar con sus pensamientos. Porque a veces los pensamientos de Cristo no van a ser tan dulces, tan tiernos, ¿verdad? Porque Pedro le dijo, Señor, ¿cómo se te ocurre? Es que no te amas, no te quieres tú. Quieres ir allá al martirio, al sufrimiento. Ten compasión de ti, nunca te acontezca tal cosa. Pero sabes que siempre los pensamientos de Dios, aunque no parezcan los mejores, son los que convienen. Son los que van a traer bendición, son los que van a traer resultados favorables, son los que nos van a llevar a dar pasos agigantados en aciertos, en logros, en avances. Tenemos la mente de Cristo. Nos quedamos ahí en el 18. Efesios 4, 18. Ahora vamos al 19. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, vamos a tener cuidado, Es que no es nada más que no tenemos pensamientos osados de fe, sino que si yo no permito que el Espíritu Santo transforme mis pensamientos, estoy corriendo un riesgo. Dice aquí que se entregaron a lascivias. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él, ¿qué? Enseñados. Tú y yo tenemos que aprender. Vamos a dejar los hábitos, las costumbres viejas. A veces están tan arraigadas. No terminé lo que comentábamos con Luis, pero Luis me decía, pastor, a veces dejar las costumbres cuesta. Y yo le dije, mira, pues ahí está el hermano Moisés, ¿verdad? El hermano Moisés lo tuvieron que mandar a un curso intensivo de 40 años en el desierto cuidando ovejas con su suegro Yetro. Y él duró 40 años para admitir, aceptar que sus métodos y sus fórmulas no eran las correctas. 40 años. En 40 años lo educaron, lo formaron con esta mentalidad de príncipe, de señor, de que todo lo puedo con mi voz, con mi mando. Y cuando él intentó ayudar a su pueblo, a los hebreos, con su manera, con la fuerza, con la violencia, entonces Dios le dijo, así no es. Y lo mandó de vacaciones 40 años. 40 años para borrar lo que había aprendido en 40 años. Gracias a Dios que hoy para nosotros no es así, ¿verdad? Espero que no. A menos de que seamos cabezones y digamos, no, las cosas se hacen como yo digo porque yo digo, ¿verdad? Y entonces un buen día sale a pastar sus ovejas y camina más de lo habitual y se va hasta Horeb. Y allí en Horeb dice que tiene una visión, una zarza que ardía
y no se consumía. Lo sorprendente no es que una zarza ardiera en esos lugares. Lo sorprendente es que aquella zarza ardía y no se quemaba. Y entonces él se observa para ver, y a esa zarza y en ese fuego ahí estaba Dios. Y Dios le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás pisando, santo es. Y ahora Dios trata con su corazón, ahora Dios lo comisiona, lo lleva, lo envía, porque ya había llegado al punto de decir: Señor, ya entendí, no es a mi manera, no es como yo pienso, no es con mis ideas, no es con mi fórmula. Y cuando nosotros reconocemos que no es a nuestro modo, no es nuestra forma de pensar, no es la forma de pensar del mundo, no es la forma natural de pensar, entonces así de rápido Dios trae la revelación, Dios nos comisiona y de pronto Dios le dice: ve a liberar a mi pueblo. 80 años, ¿qué te parece? Perdió 40 años por aferrarse a sus ideales, por aferrarse a su fórmula. 40 años. Y ahora iba. Escucha bien. Yo quiero que entendamos esto, porque esto es lo importante en este mensaje. No es que Dios te va a cambiar tu forma de pensar, porque a veces decimos: no, pues es que si Dios quiere, yo aquí estoy, yo estoy listo, pues que Dios me cambie, si no está bien como yo pienso que... No es que Dios te va a obligar a pensar diferente, es que tú eliges pensar diferente. Por esa relación con Dios, por esa comunión con el Espíritu Santo, tú tienes la opción de pensar diferente. Y decidimos pensar diferente, porque si seguimos pensando igual, entonces no solamente pensaremos que las cosas espirituales son locura, pero aquí hay algo que me preocupa, y lo vuelvo a leer, es lo que dice el verso 19, por lo cual después que perdieron toda sensibilidad, estoy en Efesios 4, 19, perdieron toda sensibilidad. ¿Por qué perdieron la sensibilidad? Porque entonces creían que las cosas espirituales eran locura y siguieron pensando con la forma natural. Y dice que cuando perdieron la sensibilidad espiritual se entregaron a las cosas lascivas para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Sí? Por eso dice que nosotros no hemos aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad de Jesús no es algo que solamente se escucha y se aprende y se deja como un concepto y se almacena. No, es algo que se pone en práctica, se vive cada día. Pero para poder vivir la verdad que aprendemos de Jesús, esta mente nos va a estorbar. La mente natural muchas veces nos va a estorbar porque te va a decir: no se puede, no se puede. Mira, entiende que tú eres débil, entiende que a fulanito sí puede, para él es fácil, pero para ti no. Y entonces nuestra propia mente nos gobierna. Yo decía al principio: o gobiernas tu mente o tu mente te gobierna. Por eso dice el verso 22 que leí hace un momento: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a ir a una última cita. Primera de Pedro, capítulo 1. Con esto vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 1. Y dice el verso 13: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hablando aquí metáfora. Ceñir los lomos. Ceñirse los lomos era ponerse un cinturón, ¿verdad?, para sujetar la túnica y para empezar actividades. Y dice que así como ceñimos nuestros lomos, nuestras prendas de vestir, para ocuparnos de las actividades, de las labores cotidianas, dice que de esta misma manera
preparemos nuestro entendimiento. Y dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Desde luego, no está diciendo que un día Jesucristo se te aparecerá. No. Cuando dice que se manifestará Jesucristo, esto es a través de tu vida, el entendimiento. ¿Sí? Pedro estaba en ese proceso. De pronto Jesús mismo le dice, esto no te lo ha dicho ni carne ni sangre. Estaba teniendo tiempos de comunión y en la comunión viene la revelación. Pero dice el verso 14, como hijos obedientes. ¿Cuántos obedientes hay aquí? 3, 4. Señor, me preocupa eso. A ver de nuevo, ¿cuántos hijos de Dios obedientes hay aquí? Y dice a los hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes, estando en vuestra ignorancia. Deseos relacionados con pensamientos. Lo que tú piensas se convierte en tu deseo. Y como se convierte en tu deseo, entonces ya no puedes frenarlo. Lo haces. ¿Me entiendes? Lo haces. Dicen que un día iba un hermano así medio, de esos que batallan con alguna cosilla por ahí. Yo sé que aquí no hay, ¿verdad? Y de pronto iba por la acera, por la banqueta, y él tenía el problema del tabaco, ¿verdad? Y entonces, ahí en la banqueta estaba un cigarro casi completo prendido, humeando, ¿verdad? Y pasó el hermano y lo vio y dijo, el Señor te reprende. Se fue otra vez, Señor te reprende. Y luego le llevó el humito y se arrima, el Señor te reprende. Pero entre más le daba el golpe, a fin de cuentas le agarró y le dijo, mejor yo te prenda, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros todavía no tenemos esa capacidad. O sea, hay un deseo, pero no hay una autoridad. Estamos gobernados por los pensamientos. Como hijos obedientes, no te conformes. La palabra conformar aquí, no te habitúes. No te sientas satisfecho, no te quedes ahí. Lo mismo que está diciendo Pablo a los romanos. No os conforméis a los deseos de este siglo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La palabra santo aquí habla de apartarse, marcar una línea. Yo determino ser santo. Yo me puedo santificar, yo puedo ser santo solo, no. Pero hay una parte de mí que define, que decide, que se obliga a la santidad. Porque yo me aparte del pecado soy santo, no. Pero yo hago lo mío. Y la verdadera santidad es cuando el Espíritu Santo viene y toma autoridad y viene y encuentra en mí ese tabernáculo dispuesto. Pero eso nunca sucederá si yo no le digo al pecado que no. Eso nunca sucederá si yo no pongo un límite. Por eso, y con esto termino nuevamente leyendo el verso 13 y 14, ciñe los lomos de tu entendimiento. O sea, cada día tú prepara tu mente, tu entendimiento. Como cuando te vistes para salir a tus actividades diarias, a tu trabajo, a lo habitual, así como te preparas, te levantas, te lavas la cara, te vistes, así tu entendimiento, prepáralo para cada día. Y sé sobrio y espera por completo en esa gracia. Deja que la gracia de Dios te revista, te renueve y renueve tu mente, pero disponte. Y cuando tú entiendas que estás pensando con la mente natural y debes y necesitas pensar con el espíritu, con la mente espiritual, no le digas, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿por qué? No, es que tú eres quien gobierna tus pensamientos. Y si no eres capaz de gobernar tus pensamientos, entonces tus pensamientos te gobiernan. ¿Y a dónde crees que te van a llevar tus pensamientos? Los pensamientos no gobernados, los pensamientos naturales, aquellos que no son del Espíritu, te van a llevar a las pasiones. ¿Y a dónde te van a llevar las pasiones? Al desenfreno. ¿A dónde te van a llevar el desenfreno? A cometer
todo tipo de pecado, como leíamos hace un momento en 1 Corintios capítulo 2, ¿verdad? Y verso 19. ¿Sí? Como hijos obedientes, y con eso termino. Somos hijos obedientes, ¿verdad? ¿Sí? Somos hijos obedientes. Yo quiero terminar con esto, admitiendo que no somos perfectos, pero sí obedientes. Sí obedientes. Y sí somos hijos. Así que como hijos podemos venir delante del Señor y decirle: Señor, hoy aprendo, hoy entiendo, hoy me dispongo, hoy entiendo por qué David vino contigo y te dijo: Señor, enséñame tus caminos y muéstrame tus sendas, porque quiero caminar, quiero andar en tu voluntad perfecta. Y de pronto, aunque ya empieza a venir la revelación y aunque ya empezamos a caminar en esa intimidad con Cristo, en el conocimiento de la palabra, de la verdad, de pronto algunas cosas no las vamos a entender, no las vamos a captar, como le pasó a Pedro. Señor, ¿qué no tienes compasión de ti? Nunca te acontezca tal cosa. La mente humana muchas veces nos puede estorbar para los propósitos grandes, elevados del Señor. Por eso es que necesitamos caminar en una comunión estrecha. Necesitamos renovar nuestros pensamientos. Yo necesito renovar mis pensamientos cada día. Yo necesito. ¿Por qué no te pones de pie? Qué bueno es el Señor. Qué grande, qué hermoso, qué paciente. Cómo tiene cuidado de nuestra